Si no hay en el teclado. Ahora sí ha funcionado. Vale, bueno, pues os voy a explicar un poco, voy a empezar hablando un poco de la gestión forestal adaptativa en Alcornocales. Después os voy a contar un caso práctico de gestión en el Living Lab del Parque Monegre Corredor. Y voy a terminar hablando de la aplicación Core Class, una aplicación móvil que hemos desarrollado para clasificar corcho. Empezamos con la gestión forestal adaptativa en Alcornocales. ¿Por qué es necesaria? El corcho, como sabéis, es una materia prima renovable y sostenible que sirve como alternativa a materias primas de origen fósil. Y su uso contribuye, entre otras muchas cosas, su uso contribuye a la conservación de los alcornocales. Como sabéis, los alcornocales son unos ecosistemas mediterráneos con muchísima importancia y que aportan muchos beneficios, tanto ambientales como económicos y socioeconómicos, porque contribuyen al desarrollo rural de las zonas corcheras. Como sabéis, y ya desde hace tiempo venimos nombrándolas desde hace muchos años, décadas, tenemos los mismos problemas en los alcornocales. El problema que tenemos últimamente es que todos estos problemas de escasa regeneración, envejecimiento, menor crecimiento y producción de corcho, las incidencias de plagas, los incendios, todo esto se ve agravado en un contexto de cambio global. Por todo esto es más necesario que nunca hacer una gestión forestal y que ésta sea adaptativa. ¿Y qué es la gestión forestal adaptativa y cómo se consigue? La gestión forestal adaptativa no es más que una estrategia flexible basada en ajustar los tratamientos que se realizan a la evolución y a los resultados que se vayan obteniendo. Y la manera de hacerlo es empezar con un diagnóstico inicial selvícola y sanitario, pero también socioeconómico, continuar definiendo unos objetivos claros de qué es lo que se quiere conseguir en ese alcornocal, además de la producción de corcho, que otros objetivos nos podemos plantear. Siempre el objetivo primordial siempre tiene que ser, por definición, la persistencia de la masa y, en el caso de los alcornocales, también la producción de corcho. Es importante en esta definición de objetivos involucrar a los agentes implicados, sobre todo, además, a las empresas, porque están al final de la cadena de valor, pero sobre todo a los propietarios forestales, que los he señalado especialmente porque más del 90% de los alcornocales están en manos privadas, con lo cual hay que contar con ellos a la hora de definir los objetivos de gestión. Una vez definidos estos objetivos, habría que diseñar los tratamientos a realizar. Mayormente la idea es que sean frecuentes y de baja intensidad, aunque eso, la intensidad y la frecuencia vendrá definida una vez que realicemos las pruebas piloto, que sería el siguiente paso, y esto se hace en parcelas de experimentación y en los Living Labs, que luego hablaremos de los Living Labs que hemos instalado aquí en el marco del proyecto InForest. A continuación, hay que hacer un monitoreo continuo, una evaluación con inventarios forestales, y en el caso de los alcornocales es muy importante monitorizar la producción de corcho y, sobre todo, la calidad del corcho. En este sentido, cobra especial importancia los planes de calas, pero estos planes de cala actualmente solo están disponibles en Extremadura y en Andalucía. Nosotros en el marco del proyecto InForest hemos desarrollado una aplicación móvil para clasificación de corcho en plancha, que puede ser una alternativa en los territorios donde no están estos planes de calas. Una vez que se ha hecho todo este proceso, se terminaría ajustando las estrategias. Para ello hay que analizar toda la información que hemos generado con las pruebas, con el monitoreo, y además en este último paso cobran especial importancia los modelos de crecimiento y producción, el poder tener simuladores que en un contexto de cambio climático nos ayuden a tomar decisiones, y sobre todo la transferencia y la colaboración entre los agentes de la cadena de valor. Y una vez aquí, ¿qué pasa?
pues una vez que hemos terminado todo el proceso y con toda la información, tenemos que ver volver a alguno de los pasos anteriores. Este esquema no lo he puesto en circular porque no es un círculo completo. En función de qué hayamos obtenido, decidiremos en qué punto nos situaremos. Si a lo mejor lo que tenemos que hacer es rediseñar los tratamientos, o a lo mejor el problema que detectamos es que no hemos hecho un buen diagnóstico inicial y debemos volver a empezar desde el principio. Ahora os voy a contar el caso práctico. En el marco del proyecto Inforest, como ya se habló ayer, se han montado una serie de Living Labs de los distintos productos forestales, en el caso de los productos que se tratan en el proyecto. En el caso del corcho se han montado dos, uno en el Parque del Monegre y el Corredor en Barcelona y otro en el Parque Natural de la Sierra de Espadán en Castellón. Además, se han hecho unas jornadas de intercambio entre los Living Labs, en los que en mayo fueron agentes de la cadena de valor del Parque del Monegre y Corredor a visitar el Living Lab de la Sierra de Espadán, y luego en octubre, pues al revés, fueron los de la Sierra de Espadán al Monegre. El Living Lab de corcho del Parque Nacional de la Sierra de Espadán lo instaló COSE y Asilval, y en el marco de este Living Lab se ha hecho una agrupación de productores de corcho de la Sierra de Espadán que no existía y se ha creado en el marco del proyecto, y además se ha hecho un plan técnico de gestión. En el caso del Parque de Monegre y Corredor, en este caso nos hemos encargado nosotros desde el ICIFOR. Y el germen de este Living Lab parte de un convenio de colaboración que tenemos entre el Laboratorio de Corcho del Instituto de Ciencias Forestales, de INIACSIC, y la Diputación de Barcelona. Tenemos en una de las fincas que es propiedad de la Diputación, la finca Can Bonamusa, que está dentro del parque. Hemos montado una red de parcelas que estamos monitorizando el crecimiento y la producción de los alcornoques, y además un ensayo de claras. El turno de sacas de 14 años, y aunque la última saca fue en 2011 y hubiese tocado este año, se ha pospuesto el 2026. En el marco del proyecto Inforest, lo que hemos hecho es remedir un ensayo de claras que montamos en el marco del convenio de colaboración. Se montó en el invierno de 2015-2016, se hicieron 3 tratamientos, o sea, son 9 parcelas en 3 bloques, y lo que hemos hecho se hicieron 3 tratamientos en cada uno de los bloques. Una parcela control donde no se cortó, otra en lo que es una clara moderada de entre 15 y 25% de área asimétrica extraída, y una clara débil, y una clara moderada, que la moderada es del 30 a 40%. En el marco del proyecto IFORE, aparte de montar el Living Lab, lo que hemos hecho es monitorizar estas parcelas, midiendo los diámetros y viendo el estado sanitario. Como os comentaba, son 9 parcelas que están en 3 bloques. Aquí las veis distribuidas, y hay diferencias en la calidad de estación. En un terreno tan pequeño ya se ven diferencias entre los distintos bloques. Esta es la distribución diamétrica que tienen actualmente las parcelas. Como veis, en este monte, precisamente, el envejecimiento no es un problema, es una masa joven. La mayor parte de los árboles están situadas en las dos primeras, en la clase diamétrica 10-20 y 20-30. Y lo que hemos hecho es analizar la influencia de la clara en el crecimiento diametral que ha tenido los árboles desde que se instaló el ensayo de claras en 2015, ahora en 2025. Hemos hecho un análisis de varianza de 2 factores, bloque y tratamiento, y como veis aquí en la tabla de la derecha, la interacción bloque-tratamiento es significativa, con lo cual nos tenemos que centrar ahí para ver las diferencias que hay. Como veis aquí, en el diagrama de barras y bigotes, de cajas y bigotes que veis a la izquierda, están ordenados los tratamientos, los 3 bloques y los 3 tratamientos. Como veis, hemos encontrado que hay diferencias significativas después de hacer un análisis postdoc, un análisis de TACI,
hay diferencias significativas entre los 3 tratamientos control. Esto quiere decir de los 3 bloques, que efectivamente hay diferencia de calidad de estación y de hecho se aprecia. Como veis, el bloque segundo es un bloque que está situado en una vaguada donde hay mucha más humedad y los árboles están creciendo mejor. Luego, en lo que se refiere a la clara débil, hay una diferencia ha sido distinto en el caso del segundo bloque. En el bloque primero y tercero no hemos encontrado diferencias significativas y en la clara moderada, al final, no hemos encontrado diferencias significativas entre los tratamientos aplicados. Si parte del problema... Sí. Es que pensaba que no funciona. Parte del problema que ha habido aquí es la mortalidad, que ha hecho que se enmascare el tratamiento, porque como veis aquí veis el porcentaje de árboles muertos en estos 10 años, donde más mortalidad ha habido ha sido en las parcelas control donde no se hizo una clara, lo cual nos hace ver que la clara es necesaria, pero que igual no hemos diseñado el tratamiento de la mejor manera posible. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo continuamos? Como si os acordáis del el diagrama que hemos visto unas diapositivas más atrás, ahora sería con la información que hemos generado, ¿qué hacemos? La idea sería ahora rediseñar los tratamientos, porque como hemos dicho, yo creo que sería conveniente hacer unas claras más intensas y mayor diferencia de tratamientos. Además, otro problema, aparte de la mortalidad, es que estas masas, como podéis ver en la foto, tienen un estrato arbustivo súper desarrollado. En esta foto, que es como más bonita, igual se aprecia menos, pero en esta podéis ver lo que hay que hacer para acercarse a un alcornoque. O sea, entonces, claro, eso también, si hacemos una clara, pero no hacemos un desbroce, no tiene mucho sentido. Además, hay que tener en cuenta que tener la masa así, con un estrato arbustivo tan grande, entraña riesgos de decaimiento, de riesgo de incendios, pero también en el caso del corcho hay trabajos científicos que acreditan que un exceso de matorral puede tener una mayor incidencia de la plaga del Coraevus undatus, que la culebrilla del corcho, que genera muchísima pérdida de valor de la materia prima. Y bueno, además, en esto, como hemos dicho, todo el tema de la gestión forestal adaptativa se basa en generar información, pero que se transmita esta información. Y eso es parte también de la filosofía que hay detrás de los Living Labs. Por eso se hicieron este intercambio. Aquí veis que en octubre la gente de Castellón vino a Barcelona y le explicamos todo esto del ensayo de claras. Luego, además, hicimos el 18 de noviembre en Madrid una jornada de divulgación de gestión forestal adaptativa, que además se hizo, no solo se mostraron los resultados del Inforest, pero también del proyecto Future Core, que después María nos va a hablar de él. Y además estamos realizando una guía de gestión forestal adaptativa que en breve va a estar disponible en la web del Inforest. Y ya para terminar, vamos a hablar de innovación en la clasificación del corcho, en concreto de la aplicación móvil que hemos desarrollado. El Core Class es una aplicación móvil para Android que está dirigida a propietarios y a gestores. Y lo que hace esta aplicación es, tienes que hacer una foto de una muestra de un corte transversal de corcho en plancha. La idea es que hemos hecho una aplicación móvil para que si lo ves necesario, hacerlo en el mismo monte, si tienes cobertura, obviamente. Y entonces, por procesado automático de imagen, nos da el calibre y el coeficiente de porosidad, entendiendo como coeficiente de porosidad no solo la porosidad, sino también qué porcentaje de lo que hay en ese corte transversal no es corcho, lo que nos da idea de la calidad que tiene. Y en esta primera fase del Core Class lo identificamos simplemente entre refugo y taponable. Refugo es el corcho que no es apto para la fabricación de tapón. ¿Y qué aporta? Pues lo que aporta a los usuarios es conocer mejor la materia prima que tienen en sus montes,
lo que les da capacidad para poder ajustar mejor el precio y aumentar el valor añadido de la producción. El funcionamiento de la app se basa en una macro de ImageJ que lo que hace es un análisis de imagen. En una primera fase separa el canal rojo para resaltar el contraste entre el fondo negro. La imagen siempre hay que sacarla en un fondo negro. Y a continuación identifica el área de corte y distingue qué píxeles corresponde, qué porcentaje de píxeles corresponden a anomalías o porosidad o todo lo que nos corche por diferencia de color. Además, mide también en 3 partes de la plancha el número de píxeles y con eso te da el calibre en milímetros. Muy brevemente, porque vamos a terminar viendo un vídeo del Core Class, tienes que rellenar, los datos mínimos que tienes que rellenar son simplemente el nombre de la muestra, la localización, que lo puedes poner todo lo exacto que quieras o que no quieras, si no te interesa, nombre de la finca, y esos son los datos obligatorios. Luego, además, si quieres, puedes meter el diámetro, la altura y hacer una foto. Que, como digo, hay que hacerla sobre fondo negro de tamaño DIN A4 porque tienes que tener la referencia para poder dar el calibre. Y entonces te da la máscara para que tú veas cómo he hecho el análisis de imagen y ver qué porcentaje tienes de porosidad, y te da ese porcentaje y el calibre en milímetros. Con esto te da si la muestra es refugio y taponable. Además, antes tienes la posibilidad de que tú, como se supone que el que va a hacer la clasificación conoce el corcho, le vaya diciendo a la aplicación qué anomalías se encuentra. Vas viendo en la aplicación, por imágenes te va diciendo qué anomalías vas diciendo que tiene o no tiene. Y al final aquí, como podéis ver, pues puedes tener un registro de todas las anomalías que tiene esa muestra. Para terminar, pues te puedes descargar los datos en una Excel y además puedes tener un registro y un histórico de todas las muestras que has analizado y se las has analizado, por ejemplo, en distintos descorches. Además, esto está pensado para que el muestreo lo hagas o a nivel de árbol, a nivel de finca o en un lote de corcho, dependiendo de tu perfil, si eres el propietario de la finca o a lo mejor quieres venderlo ya y estás en el momento de la venta del corcho. Esta aplicación está ya disponible por fin en el Google Play Store, que ha costado bastante, no es algo inmediato. Y además, en nada va a estar disponible en la web del Inforest el manual de usuario y el enlace para el Google Play Store.